A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. En medio de una enorme cantidad de noticias más bien negativas, el Ecuador a los tiempos recibe una noticia alentadora, una noticia positiva, en el sentido de que una organización no gubernamental conformada por ciudadanos de Europa y otras partes del mundo han candidatizado a nuestra expresidenta de la República, Rosalía Arteaga Serrano, para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esta noticia nos ha causado francamente una enorme alegría, porque esto es no solamente un reconocimiento a la trayectoria, a la capacidad, a la honestidad, a todo lo que significa la vida y el concurso cívico y además en materia educativa de Rosalía Arteaga, sino también es un homenaje a la mujer del continente y del mundo. En esta noche el programa tiene el alto honor de recibir a Rosalía Arteaga. Bienvenida, Rosalía. ¿De dónde sale esta nominación? ¿Cuál es la organización que patrocina su candidatura y cómo se ha ido regando en el planeta? Muchas gracias, Patricio. En primer lugar, un saludo muy cordial para usted y para toda la teleaudiencia de Telesucesos. Agradecerle por la gentileza de sus palabras respecto de esta nominación y agradecer también, aprovecho para hacerlo, a todo el público ecuatoriano, a todos mis conciudadanos que han tenido una masiva participación a través de redes sociales, de las cartas que he recibido de respaldo a esta posición. ¿Sale de dónde? Yo recibo una comunicación de esta organización Forward, que yo no la conocía, que tiene sede en Londres y que está formada por jóvenes de diversos países. Es una organización de la sociedad civil, pero al mismo tiempo es un movimiento político global, así se denominan ellos. Está liderado por dos jóvenes, Andrea Besón y Colombe Cajén, Salvador, quienes han motivado a muchos jóvenes del mundo entero a participar en propuestas que son disruptivas, que significan una ruptura evidentemente, y ellos quieren hacer ese planteamiento pensando en que las estructuras de las organizaciones intergubernamentales, de los gobiernos, en fin, tienen que salir más de aquello que es esa conciencia popular. Pues bueno, se contactan conmigo a través del Instagram, porque así es la verdad, a través de una red social, y yo accedo a tener una reunión con ellos. Así es que nos reunimos hace un par de semanas y ellos me dijeron lo que planteaban. Querían que yo vaya como candidata a secretaria general de Naciones Unidas, pero que me someta a un proceso de validación. Mire usted que ellos llegaron con esa propuesta, un proceso de validación. Y yo dije, bueno, me parece súper interesante, tuvimos varias conversaciones y acepté estar en ese proceso que tuvo realidad el pasado fin de semana. Varias cosas. Primero, esta es una organización ciudadana. Segundo, al parecer es un hecho inédito, una candidatura que nace de la base social. Tercero, esta es una organización que ya ha expandido su trabajo a nivel planetario. Y cuarto, es verdad que su nominación también nace de una votación que se recoge a nivel de todos los segmentos de ciudadanos de los continentes. Así es, Patricio. Entonces,
Ellos me hacen la propuesta, yo acepto y ellos empiezan con una campaña a través de redes sociales a promover la votación. Quiero decirle que esta campaña ha sido absolutamente exitosa. Era campaña de confirmación, a favor o en contra de Rosalía Arteaga. El 98.3% de los votos ha sido a favor, es decir, abrumador. Casi me parece inconcebible tener 98.3%. Ha participado más de 70 países en este proceso, lo que indica que realmente la propuesta fue global. Para mí entraña una emoción enorme el saber que jóvenes de diversos países del planeta, que gente también de mi país, porque también ha habido muchos ecuatorianos que se han involucrado. La verdad es que este ha sido como un experimento social exitoso, porque inclusive era la primera vez que mucha gente estaba votando de manera digital. Por supuesto, entraña dificultades. Algunos me dijeron, no logramos entrar. Otros me dijeron, llegamos hasta el nivel de inscripción, pero no pudimos votar, porque esto indudablemente se dio. Sin embargo, es una experiencia exitosa de participación global, de decir, sí, queremos que esta persona vaya como secretaria de candidata a secretaria general de Naciones Unidas. Así es que esto es un compromiso enorme, porque indudablemente representa la voluntad de sectores que no han tenido voz ante Naciones Unidas. Creemos además que la agenda, porque ellos tienen una agenda propia en la que se habla mucho de igualdad de opciones para las mujeres y para los hombres, es decir, se toca mucho el tema de género, se toca el tema de la responsabilidad. Ya vamos a la agenda, Rosalía. Permítame destacar un hecho histórico. Rosalía Arteaga es la primera mujer que llega a la cartera de Educación en el gobierno del arquitecto Durán Ballén. Fue antes la primera subsecretaria de Cultura, luego la primera vicepresidenta y se convierte en la primera presidenta del Ecuador. Hay la posibilidad concreta de que Rosalía Arteaga Serrano se convierta en la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas, y para que usted fundamente esta posibilidad, ¿cómo ha tomado primero la base social, la ciudadanía del Ecuador, esta nominación y el gobierno actual del presidente Moreno? Mire, yo creo, Patricio, que ha habido una apertura en todos los sectores. La Asamblea Legislativa, a través de su Comisión de Asuntos Internacionales, ha hecho llegar una adhesión a esta candidatura. Formal. Formal, sí, por escrito, de asambleístas, de personas de los gremios, la UNE del Guayas, los radiodifusores de la provincia de Los Ríos, el Colegio de Abogados de la SUAY, organizaciones de mujeres que no me atrevo a mencionar todas porque son una cantidad enorme, organizaciones de artistas, grupos de indígenas. Es decir, ha sido realmente algo que yo no imaginé, porque pensé que el proceso de votación iba a ser un proceso muy limitado y que iba a conocerse a nivel de los jóvenes en los diferentes países, pero esto a través de las redes se viralizó y se llegó a segmentos de la sociedad que nunca habría pensado. Entonces, yo sigo recibiendo hasta este momento una serie de adhesiones fantásticas que indudablemente hacen que uno sienta que nunca jamás voy a poder dejar de trabajar por el pueblo ecuatoriano, nunca jamás, hasta que tenga el último aliento de vida. Hay gente que a veces piensa en retirarse y tal vez yo estoy en edad de eso, pero no me siento con la necesidad de hacerlo, sino más bien de continuar trabajando. Usted lo sabe, conjuntamente lo hemos hecho con usted en Fundación Fidal por temas como educación, como escuela de liderazgo, como trabajo con migrantes, como entrenamiento a los profesores, como temas ambientales, etcétera. Entonces no hemos parado de trabajar y probablemente por eso se explica esa gran acogida que también la hemos tenido en jóvenes de la India, en jóvenes de Brasil, en organizaciones. Mire usted, algo que también tengo por escrito es un respaldo de la Real Academia Europea de Doctores, que tiene sede en Barcelona y que entre sus miembros están 20 premios Nobel. Realmente es algo que me emociona profundamente. Por supuesto, la plataforma de los jóvenes habla, como les decía, de temas de género, de temas de responsabilidad social, de temas de medio ambiente, sobre todo de lucha contra el cambio climático, pero también hay temas fundamentales como qué hacer frente a la pandemia, temas que han estado en mi agenda personal durante mucho tiempo, como cómo mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo no? Me interesa mucho saber la reacción formal del actual gobierno, del gobierno saliente, del presidente Lenín Moreno, porque frente a esta propuesta, Rosalía, frente a esta propuesta que nace
de sectores organizados de la sociedad civil que es inédita, lo menos que puede esperar el pueblo ecuatoriano es que su gobierno la acoja con entusiasmo y más allá de que en el pasado ya determinó una línea de adhesión a la reelección del actual secretario general, el portugués Guterres, frente al hecho sobreviniente de que existe una candidata connacional, una expresidenta del Ecuador, es elemental que se dé una nueva posición del Ecuador en directa relación de lo que quiere precisamente la sociedad civil, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Tengo que decirle evidentemente, Patricio, que todo lo que hemos vivido es un proceso de sociedad civil. Para que esto se efectivice, indudablemente se requiere el concurso de los países. Hay que oficializar. Allí tiene la voz cantante los 15 miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Hay 5 países que tienen el derecho al veto, que es un tema que se arrastra desde creación de Naciones Unidas, que tiene que ver con la posición de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia y de Inglaterra, que son los países que tienen esa capacidad de veto dentro del Consejo de Seguridad. Este es un sistema sui generis de elección, ¿no? Porque es por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional que luego la Asamblea vota o aclama. Es indudable que es un sistema complejo, pero al mismo tiempo debo decir que ha habido gran apertura tanto de del gobierno saliente como del gobierno entrante. Así es que no puedo decir que ha habido ninguna puerta cerrada, todo lo contrario, y yo tengo ese agradecimiento fundamental para los diversos sectores. Qué bueno, Rosalía. Es muy grato saber que tanto el gobernante que está en los últimos días de su mandato como el presidente electo hayan abierto el espacio para recoger esto que es algo que el país lo ha recibido con enorme entusiasmo. ¿Nos puede comentar algo en relación a la reacción del presidente electo Guillermo Lasso? Yo lo único que puedo decir es que hay apertura. Indudablemente hay una presión social, esto se lo está viviendo a favor de una candidatura mía y eso me emociona muchísimo. Hay tweets que uno podría recogerlos y ponerlos en un marco, ¿no? Como de un joven, por ejemplo, que dice: después de mi mamá, la persona a la que más admiro es Rosalía. Imagínense usted, esto me llena el corazón. Grupos que se han comunicado conmigo, gente que pone en sus tweets cosas increíbles, maravillosas, autoridades, exautoridades, alcaldes, prefectos. Bueno, realmente casi no puedo mencionar un sector de la sociedad que no se ha sentido involucrado, y para mí esto es en un tiempo récord, porque la campaña la lanzan estos jóvenes el día viernes, luego la votación se hace sábado y domingo. Durante ese fin de semana largo, diríamos, incluido el viernes, nos encontramos con una manifestación tan masiva, tan realmente emocionante, y luego saber los resultados, de saber que uno obtiene el 98.3%, de decir sí, ella es la persona indicada, realmente es algo fantástico. Así es que a mí no me queda más que agradecerle a usted, Patricio, porque usted se ha manifestado también en redes sociales de una manera muy favorable, agradecer a muchos medios de comunicación, a periodistas connotadas. Yo no puedo mencionar a unas porque olvidaría a otras, pero que han estado todo el tiempo, hombres y mujeres, manifestando su adhesión. Esto es algo singular. Yo no recuerdo un momento en que se haya tenido una magnitud de adhesión tan importante. Yo recuerdo, Patricio, porque usted estuvo allí cuando yo fui elegida secretaria general de la OTCA, porque habría alguna persona que puede decir que yo no tengo experiencia internacional, pero yo manejé un organismo complejo, como es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con sede en Brasil, y bueno, allí se pudo hacer una gestión que fue muy reconocida, inclusive salí con la máxima condecoración del gobierno del Brasil. Me consta, Rosalía, eso es así, y precisamente los países que están alrededor de la OTCA también han reaccionado positivamente frente a esta candidatura, porque he visto publicaciones de organizaciones vinculadas con temas amazónicos, con temas de preservación del medio ambiente. Cuéntenos un poco alrededor de ese tipo de adhesiones y además de si es que es o no cierto que usted tiene una especie de binomio con una candidata argentina,
Coméntenos al respecto. Así es, Patricio. Indudablemente he recibido, creo que fue de los primeros apoyos que salieron de una organización que se llama Panamazonia, que tiene sede en Brasil y que agrupa a muchos de los estados de la región amazónica brasileña, y también hay representación de otros países. Así es que es evidente que ha habido un respaldo de una serie de organizaciones de la sociedad civil. Luego, pensar en el tema de los gobiernos, ese es un tema que tiene que tratarse gobierno a gobierno. Yo no puedo interferir en esas negociaciones o conversaciones. Eso no es, digamos, una posibilidad que yo deba esgrimirla, pero sí el hecho de todo lo que es sociedad civil, de todo lo que significa gremios, organizaciones, inclusive otras de jóvenes a nivel internacional, como el POP Movement, se llama así, Protect Our Planet, proteja nuestro planeta, que es una organización que tiene sede en India y que también ha manifestado su apoyo, o también ERA, que es una organización de mujeres que tiene casualmente sede en Portugal, de donde es candidato el señor Guterres. Así es que yo de esto es lo que le puedo hablar. Porque, ¿y quién es su candidata que le acompaña, no es algo Rosalía? Que está en mis atribuciones. ¿Quién le acompaña en esta candidatura? ¿Quién es la argentina? Perdón, sí, es una embajadora argentina de muy alto perfil, se llama Paula Bertol. Ella ha sido representante de su país ante el gobierno de Argentina y también ha tenido funciones en el gobierno argentino. Es una política todavía activa en su país, que también integró a manera de binomio, diríamos, en su caso para el cargo de secretaria adjunta, que también es algo inusual, porque normalmente esa posición se la decide por parte de la secretaría cuando ya ha sido elegida, pero en este caso los jóvenes, y allí nos hemos plegado a lo que ellos propusieron, dijeron no, vamos con un binomio de mujeres y de mujeres latinoamericanas. Extraordinario, extraordinario, Rosalía. ¿Qué es lo que se propone llevar adelante como una tarea importante en la Secretaría General de las Naciones Unidas, la doctora Rosalía Arteaga Serrano? ¿Cuál es su plan de acción para modernizar la actividad del organismo más importante del planeta? Patricio, yo creo que hay cosas que son urgentes, como el tema de la pandemia. Creo que allí debería haber una mayor proactividad de Naciones Unidas, por ejemplo, para que se hable de vacuna universal gratuita. Yo creo que eso es un tema que puede abordarlo Naciones Unidas. También hay temas que... Perdóneme, Rosalía, ¿por qué es tan importante lo de la vacunación universal y gratuita? Esto atiende a evitar la concentración de vacunas en las grandes potencias y la falta de atención a países de esta zona del mundo. Así es, Patricio, y debo decir que yo ya firmé como miembro de la sociedad civil un documento que fue encabezado por el ex primer ministro de Inglaterra, el señor Gordon, y lo mandamos a Naciones Unidas para que allí firmamos varios expresidentes, ex primeros ministros, personalidades del mundo entero, y es interesante porque ya esto se planteó. No ha tenido eco porque no hemos visto ninguna negociación en ese sentido y ninguna declaración realmente de Naciones Unidas, pero me parece que debería ser uno de los planteamientos. También, como le decía, hay otros que tienen que ver con la igualdad de género. En estos momentos hay un escándalo en Europa precisamente por una visita que hizo la comisaria europea, que no fue bien tratada, así fue, de la Comisión Europea, que visitó al presidente de Turquía. Y estaba también otra autoridad europea, y bueno, los dos caballeros se sentaron en los sillones y le mandaron a ella al sofá, y esto ha sido muy mal visto. Entonces se habla del Sofa Gate, ¿no? Del caso del sofá, que ha sido, pero que demuestra que inclusive en países de primer mundo como Europa todavía se sigue hablando de cómo deben reconocerse. Claro, este es un tema simbólico, pero lo simbólico tiene mucho que ver con la realidad de cómo se conceptúa a la mujer, inclusive en cargos del más alto nivel, y que a veces tiene que levantar su voz y decir, a mí me corresponde esto. Entonces el tema de la mujer es muy importante, porque además recordemos que en los 76 años que tiene Naciones Unidas, nunca una mujer ha sido secretaria general. Entonces creo que son
temas absolutamente válidos, que sean tratados y que sean discutidos a nivel universal, porque estos son temas que rebasan el ámbito de una organización y que van más allá. Y me encanta que estos jóvenes de Forward lo hayan recogido de esta manera y que estén poniendo en mis manos esa plataforma. Rosalía, usted nos habla claramente de salud universal y gratuita. Nos habla de una lucha en función de equidad de género. ¿Qué nos puede decir sobre aspectos inherentes a la reparación económica del planeta, que actualmente en pandemia ha sufrido una pérdida constante de empleo y trabajo y una merma en aspectos vinculados a seguridad integral? ¿Esto forma parte también de su agenda? Patricio, hay muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la gobernanza global, es decir, evitar conflictos. Yo creo que habría que analizar seriamente cuáles son los logros que tiene Naciones Unidas, porque no se trata solamente de enviar cascos azules cuando ya se presenta el problema, sino de cómo prevenir los conflictos. Hay varios focos de conflictos alrededor del mundo y esto es bien complejo. Usted ha mencionado el tema que tiene que ver con el cambio climático. Este es un tema fundamental porque estamos destruyendo nuestro planeta y tenemos que ver la forma de detener esa escalada que nos puede llevar al precipicio. No diríamos de que se acabe el planeta, probablemente el planeta siga subsistiendo, pero de los seres humanos como vivimos actualmente, probablemente puede haber cambios radicales. Cuando hablamos de la pandemia, tenemos que pensar también en cómo prevenir las pandemias y cuáles son los mecanismos que podemos tener, porque esta vez nos tomó de sorpresa el coronavirus, pero ¿qué pasa a futuro? Pueden haber otros virus, pueden haber otras situaciones y frente a ello yo creo que ONU tiene que plantear fortalecimiento de salud pública. Las consecuencias que se han vivido en educación son gravísimas y allí también tiene que hablarse de fortalecimiento de educación pública en los diversos países, en los grandes y en los pequeños. Y hay que hablar también, Rosalía, de conectividad universal, porque uno de los problemas en las actuales circunstancias es la falta de conexión al Internet, que pone a los estudiantes en inferioridad de condiciones. Los excluye, los saca del sistema educativo y eso es durísimo. En el caso del Ecuador lo estamos viendo todos los días. Se dice que más de 90.000 niños y jóvenes han dejado de asistir a la escuela precisamente por no tener conectividad. Se dice que solamente 4 de 10 hogares ecuatorianos tienen conectividad de calidad. Las computadoras, los teléfonos inteligentes son inaccesibles para la mayor parte de la gente y eso debe estar en la agenda del presidente electo, del presidente Lasso, definitivamente como un tema urgentísimo. Pero también el tema económico, usted mencionó el tema laboral. La queja de los jóvenes es la capacidad de acceso a empleo digno. Este es un tema que tiene que tratarse a nivel de todas las naciones porque es un problema recurrente que tiene que ver con la educación. ¿Para qué estamos preparando a los niños y jóvenes? ¿Para qué futuro? ¿Cuáles son las carreras que van a tener la demanda de mayor mano de obra? Es decir, análisis y documentos que se pueden poner al alcance de todos los gobiernos desde un organismo como Naciones Unidas, precisamente para determinar cuáles son las estrategias globales y cuáles son las estrategias regionales y cuáles son las estrategias de cada país específico de acuerdo a su problemática. Muy importante, Rosalía. En materia de seguridad alimentaria también creo que a través de la FAO, Naciones Unidas tiene mucho que decir en función de un vigoroso programa que impida que en el planeta exista gente que no tenga la posibilidad de comer, de tal manera que también debe ser materia de su agenda temas vinculados a seguridad alimentaria. ¿Qué nos dice al respecto? A ver, Patricio, evidentemente la FAO ha jugado un rol importantísimo. Hubo aquello que se denominó la Revolución Verde, tratando de acabar con el hambre en el mundo, pero no se dieron cuenta con la Revolución Verde que lo que se estaba acabando era la gallina de los huevos de oro, porque en definitiva se estaba agrediendo a la naturaleza con químicos, con tanto abonos como también venenos para matar plagas, etcétera, ¿no? Fungicidas, etcétera, y lo que se está haciendo es agostando los suelos. Entonces yo creo que FAO ha entendido, porque yo he tenido la suerte de conversar en varias oportunidades con la FAO y sé que indudablemente allí hay apertura en ese sentido de pensar
que la FAO, que tiene que ver con el tema alimentario, no puede estar lejos de temas como cambio climático. Pensemos nosotros que los nuevos refugiados, se empieza a hablar de los refugiados ambientales. Otro tema importantísimo es de la migración, que los estamos viviendo aquí en América Latina, pero que se lo vive en otros países del mundo de manera dramática. Y en algunos casos tiene que ver con la violencia, con la mala administración, etcétera, pero también se empieza a ver cómo, por ejemplo, en América Central está sufriendo periodos muy extendidos de sequías, de desgaste del suelo y en otros momentos inundaciones y los huracanes, etcétera, que cada vez se vuelven más fuertes y continuos por el cambio climático. Entonces hablamos de que mucha gente sale de su región porque tiene que huir de estas situaciones por hambre, en palabras muy claras. Entonces son temas fundamentales para el mundo entero, que creo que tiene que discutirse a nivel de Naciones Unidas con una aproximación proactiva, es decir, no paliativa, no decir aquí vamos a arreglar esto porque está mal, sino pensar qué hacer para evitar estas situaciones, cómo hablarle al planeta, cómo hablarle a las comunidades, cómo hablarle a los líderes. Son temas que son fundamentales en una acción de esta naturaleza. Extraordinario el programa que nos ha planteado. ¿Quién puede llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas? A quien le deseamos el mayor de los éxitos y pedimos desde esta tribuna de Poder Ciudadano, tanto al presidente saliente como al entrante, dar el apoyo necesario para que se consolide y para que se haga realidad esta candidatura. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Agradezco al licenciado Miguel Rivadeneira por su contribución en el programa. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.